Asociaciones civiles aseguran que los gobiernos de derecha en Latinoamérica podrían representar un retroceso para la lucha de los derechos de las minorías. Veamos por qué lo dicen. De 2010 a 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 151 expedientes de discriminación por homofobia. El 15.9% de estos casos ocurrieron en la capital del país. Este fenómeno se está presentando con mayor recurrencia en América Latina. Ante esta situación, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir realizó el Encuentro Regional de Resistencias Críticas, un espacio de reflexión en donde se busca proteger los derechos de género ante los embates políticos. Nos parece, y es una tendencia regional, un corrimiento hacia la derecha muy peligroso porque puede significar retrocesos gravísimos en materia de igualdad de género, de derechos humanos, de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual y realmente creemos que en un Estado democrático pues esas libertades y esos derechos tienen que permanecer. Tras la celebración de los 40 años de la Marcha del Orgullo LGBTTI en México, los activistas latinoamericanos señalan que más que una marcha, se requieren más activistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos de manera cotidiana. Ya no solo sirve alzar la voz o ser reactivo ante cosas y agresivo muchas veces, sino ahora hay que moverse desde procesos estratégicos, buscar aliados. Creo que sobre todo Argentina nos ha enseñado a que el tema LGBT y el tema de mujeres no puede quedar en temas de mujeres y LGBT. Necesitamos aliados de otros movimientos sociales, indígenas, sindicalistas y trabajadores, pueblos originarios, comunidades afrodescendientes. Necesitamos otros movimientos sociales que nos respalden también. Este encuentro busca llamar la atención sobre la importancia de mantener una postura proactiva en la defensa de los derechos de las minorías, antes de que se atente contra ellos. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.